cosas del programa aún están al debe, que le hubiese gustado que se hubiesen adelantado más de este año? Es decir, ninguna está al debe, de acuerdo a lo programado. La que están en el borde del debe es la reforma educacional que se está discutiendo en el Senado, donde pudieran producirse algunas diferencias entre lo que se acuerda en el Senado y lo que se acordó en la Cámara, y eso nos podría obligar a llegar a una mixta, y eso ya haría sobrepasar la fecha. Porque lo que está planteado es que al 31 de enero debe estar lista esa ley. ¿Y por qué el 31 de enero? Porque inmediatamente tienen que ingresar las otras reformas educacionales. Tienen que ingresar el fortalecimiento de la educación pública, la carrera docente, la gratuidad en la enseñanza superior y algunas otras más. ¿Se han hecho las cosas bien en la reforma educacional? Bueno, lo que muchos discutimos es si era necesario empezar por donde se empezó o era mejor empezar por el lado de la educación pública, ¿no? ¿Ya? Creo que se empezó por el lado más difícil, más complejo de encarar. Y a veces es mejor empezar por lo más fácil, por lo que es más digerible, ¿no? Ahora, si hemos sido capaces de encarar la parte más difícil, aunque nos hubiera gustado empezar por la otra, se va a facilitar, me parece a mí, la discusión del resto. Se va a facilitar mucho más, porque habremos ganado un espacio muy grande, una batalla muy grande. Y es la que más confrontación plantea con la derecha o con aquellos que se oponen a la educación gratuita y de calidad, ¿sí? A poner fin al lucro. Esa batalla la habremos ganado. Entonces está despejado el camino para fortalecer la educación pública y fortalecer la educación superior. Diputado Telier, usted habla de la derecha, pero la presidenta ha tenido fuego amigo de su propia coalición, de su propia nueva mayoría, la Democracia Cristiana, por ejemplo. Pero también gente como Camilo Escalona, que dijo en este mismo programa, hace un par de semanas sentado donde está usted ahí, que se han hecho muchas reformas a la vez, que la reforma hay que hacerla una tras otra y no todas juntas. ¿Qué le diría usted? Bueno, ese es el problema de criterio personal, creo yo, ¿eh? Ahora hay que remitirse a los hechos. Y en los hechos se ha demostrado que somos capaces de hacer todas estas reformas. Y algunos proyectos de ley, y creo que en eso va a variar un poco, se pueden entrar unos por la Cámara y otros por el Senado. Y se pueden ir discutiendo y se van cruzando, ¿no? Es que de otra manera no es posible. Yo lo que le quiero decir aquí a todos esos críticos es que si no completamos el año 2015 la mayor parte de la reforma, después no hay tiempo. Porque en política los tiempos son políticos, no son tiempos calendarios. Sí. Es decir, hay un tiempo para cumplir con la reforma y eso es hasta fines del 2015, comienzo del 2016. Después vienen elecciones municipales, esto se dispersa todo, cada uno empieza a sacar las cuentas de mi partido, cómo voy yo, y ya eso se desordena y es difícil seguir cumpliendo con el programa. Entonces hay que cumplirlo, esa es la urgencia. No es otra, ¿eh? Y no significa que hayamos discutido mal los proyectos, ha existido tiempo. ¿Qué es lo que podríamos plantear como una crítica? El trabajo prelegislativo. Ha sido muy directa la llegada del proyecto de ley desde el Ejecutivo al Parlamento sin que se hubiera producido una discusión previa, en que participemos todos los parlamentarios de la nueva mayoría, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en que acerquemos posiciones, que veamos cuáles son las diferencias, los matices, que le demos salida antes. Eso es posible hacerlo, eso es posible mejorarlo. Y por eso que nos hemos propuesto para el año 2015 mejorar los mecanismos de promulgación de las leyes. ¿Usted ve como un peligro